Buenas noches, jóvenes. Seguimos con las clases de matemática y hacemos un pequeño repaso de lo que se hizo la clase pasada, que fue lo que es triángulos, propiedades de triángulos, tipo de triángulos por sus ángulos y por sus lados. El día de hoy vamos a hacer un recordar con respecto a ese tema y también algunos ejemplos y problemas de triángulos, ángulos, intersecciones, bisectrices, el baricentro que les había comentado. Hagamos un repaso rápido de lo que se hizo en la clase pasada, que era triángulos. Recuerden que esta vez solo es un repaso de lo que es triángulos. Vamos a hacerlo de manera rápida y breve. ¿Ya? Habían tipos de triángulos, ¿no? Triángulo, rectángulo, triángulo obtusángulo, y triángulo acutángulo. Acutángulo. ¿Cuáles eran las diferencias en estos tres tipos de triángulos? ¿Ya? Primero, tener en cuenta que para que sea un triángulo tiene que estar formado, es un polígono de tres lados, tiene que tener tres líneas intersectadas, ¿está bien? Tres líneas que se intersectan. Otra cosita que tenía que tener el triángulo es que la suma de sus ángulos internos es 180, no se olviden. Recuerden que un triángulo tiene ángulos internos y ángulos externos. Este es un ángulo interno y ángulo interno. Y los de acá vendrían a ser sus ángulos externos. Sus ángulos externos. Entonces, la suma de los ángulos del triángulo tiene que ser 180 grados. ¿Está bien? Bajo esa premisa, nosotros ya podemos ir definiendo lo que era un triángulo. Triángulo rectángulo, ¿se acuerdan cuándo era? Cuando uno de sus ángulos era de 90 grados, que se definía con un cuadradito. Y con eso esto nos dábamos cuenta de que era un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo obtusángulo? Es un triángulo donde uno de sus ángulos es mayor a 90. Recordando que cuando yo digo mayor a 90, no tomo en cuenta el 90. Quiere decir que es 91 hacia adelante, hacia arriba. Y el triángulo acutángulo es cuando el ángulo, todos los ángulos, los tres ángulos son menores a 90. Los tres tienen que ser menores a 90 grados. En el caso del obtusángulo, más o menos tenía una forma así, ya que al ser un triángulo donde uno de los ángulos es mayor a 90, tendría que ser tendría una inclinación mayor a 90 grados. Por eso se dibujaba así. ¿Está bien? Más o menos eso fue lo que se hizo en primera parte con respecto a triángulos, tipo de triángulos en función a sus ángulos. También habíamos hecho lo que es triángulos en función a sus lados. Y esta parte sí o sí lo tenemos que recordar porque ahorita los problemas y los ejemplos que van a venir son con respecto a ese tema. A ver, había el triángulo, ¿se acuerdan? El isósceles, un triángulo isósceles. Esto de acá, repito, esto de acá es en función a sus ángulos. Los siguientes tipos de triángulos es en función a sus lados. Entonces tenemos el triángulo isósceles, que fue lo que se hizo en la clase pasada. Recuerden que estamos haciendo un recordar nada más. De ahí viene el triángulo escaleno y el triángulo equilátero. El triángulo equilátero. Entonces, ¿cuál era la característica o propiedad de un triángulo isósceles? Es que dos de sus lados son iguales. Por ejemplo, de este triángulo isósceles, dos de sus lados, este lado y este lado, son del mismo tamaño. Por lo tanto, también sus ángulos son los mismos. Ahí. Suponiendo que fuera ABC, este lado AB es del mismo tamaño que el BC. Del mismo tamaño que el BC. Eso es un triángulo isósceles. Entonces,
Esa sería una de las características del triángulo isósceles. El triángulo escaleno es un triángulo no tan conocido, no tiene muchas propiedades, porque los tres lados son totalmente distintos, son de diferentes tamaños. Y estos ángulos también, alfa, beta y teta, por ejemplo, son diferentes, no son iguales. Entonces, ese es un triángulo escaleno. Cuando este lado tiene un tamaño, este lado tiene otro tamaño y este lado es otro tamaño. Y sus ángulos también son diferentes. Entonces, ese es el escaleno. Entonces tenemos al triángulo isósceles, dos lados iguales, dos ángulos iguales. Al escaleno los tres ángulos son totalmente distintos y los tres lados son distintos. Pero igual siguen con la misma propiedad de que la suma de los ángulos internos es 180 grados. Y tenemos al triángulo equilátero, el famoso triángulo equilátero. Y en estos ejemplos que voy a poner se usa mucho el triángulo equilátero. Mucho, mucho. Así que, ¿cuál es la característica que ya lo habíamos mencionado? Equi es igual, látero, lado. Equilátero. Todos los lados son iguales. Este lado es igual a este lado es igual a este lado. ¿Cuál es la otra propiedad que tiene el triángulo equilátero? Que sus ángulos son completamente iguales. Al ser iguales los ángulos, que son tres ángulos, y los tres suman 180 grados, se deduce, se infiere de que cada ángulo es 60 grados. 60 grados. ¿Está bien? Así es como más o menos se hizo un repaso con respecto a la clase pasada. ¿Qué más hicimos la clase pasada? Ya les comenté de que esto iba a ser rápido y breve. Entonces, ¿qué más? Hicimos para hallar el área de un triángulo rectángulo. ¿Cómo se halla el área? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a borrar por acá. Y ahora hallamos el área de un triángulo. También tocamos el tema de baricentro. ¿Qué es el baricentro en un triángulo? Entonces, para hallar el área de un triángulo, tomamos en cuenta la base de un triángulo. Profesor, ¿cuál es la base? La base va a ser cualquiera de los lados que tú quieras tomarlo como base. No importa si AC es la base, o BC es la base, o AB es la base. No interesa. Tú pones cuál quieres que sea la base. Lo único que sí tienes que saber es que la altura que va a caer sobre esa base es el vértice contrario a la base. Del vértice contrario a la base generas una línea vertical que genera un ángulo de 90 grados con la base. ¿Cómo es eso? Si yo tomo en cuenta que AC es la base, que esto es la base, la altura la tengo que trazar del vértice opuesto a la base, y de acá lanzo una línea vertical que va a generar un ángulo de 90 grados de manera perpendicular. La intersección genera un ángulo de 90 grados. Por ende, esta sería la altura. Y habíamos dicho que el área de todo el triángulo es base por altura sobre 2. ¿Está bien? Eso lo habíamos visto ya la clase pasada. ¿Qué más vimos la clase pasada? El área de un cuadrado y el área de un rectángulo. El área de un cuadrado y el área de un rectángulo. Al ser un cuadrado, el lado es L, y el cuadrado tiene la propiedad de que todos los lados son iguales, por lo tanto este es L y este es L. El área se halla como L por L, o sea, este es igual a L al cuadrado. En el caso de un rectángulo, suponiendo que esto fuera una L y este fuera una H, ¿cómo se halla el área de un rectángulo? L por H. L por H. Así hallamos el área tanto de un triángulo, de un cuadrado y de un rectángulo, jóvenes. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta estos puntos, y me estaba olvidando con respecto al baricentro. ¿Qué es el baricentro? Es una propiedad muy particular del triángulo a la hora que se trazan las tres alturas de los tres vértices. A ver. ¿Se acuerdan? Miren. ¿Qué hacíamos? De un vértice lanzamos la altura.
Del otro vértice lanzamos la altura. Ahí está. Por lo tanto, la altura que sale del vértice de acá tiene que pasar sí o sí por la intersección de este punto de acá. Sí o sí. Entonces, una vez que tengo trazado estas dos alturas, yo ya sé que la tercera altura va a tener que pasar por ese punto. Ese punto se llama baricentro. Este punto de acá. Ya lo tenemos clarísimo entonces. Ese es todo el repaso, eso es todo lo que se hizo a la velocidad de la luz la clase pasada. Ahora pasamos a un ejercicio. Ejercicios de triángulos. De triángulos. Tenemos un triángulo A, B, C. Déjame revisar el problema. Bajo la altura por acá. Este ángulo es 42. Me piden hallar este X. Y me dan como condición, si no me equivoco, que el AB es igual al BC. A ver, déjenme revisar, por favor. Sí, no, el AC es igual al BC. A ver, el AC, esto de acá, el AC, todo esto de acá, vamos a ponerle una L, es igual al BC, de esta manera. Entonces la condición es que AC es igual a BC. ¿Cómo planteamos este problema? Ya, entonces pasamos a la resolución. Más o menos acá lo que voy a hacer es darle algunos tips, porque muchas veces no sabemos cómo resolver el problema. Porque bueno, ustedes dicen, profesor, como ustedes sí saben, ya saben dónde va a colocar las variables, cómo lo va a hallar, qué propiedad va a aplicar. No exactamente, no, lo que hago es empezar a llenar los valores. Bueno, obviamente yo sí lo sé, pero la forma como yo logré aprender esto es colocando todos los valores, todos los datos que me van colocando y llenando todo lo que se puede en el problema. Esa es la idea a la hora que estás empezando a resolver estos pequeños problemas, es llenar todos los datos de manera corrida, llenar todo lo que puedas, ¿ya? En función a las propiedades que ya hemos visto, a las condiciones que ya hemos visto, a algunas teoremas que ya hemos visto. Entonces, bajo ese punto empezamos a llenar. Por ejemplo, ¿se acuerdan que era la suma de ángulos es 180, el baricentro, la altura, el área, triángulo isósceles, equilátero? O sea, todas esas propiedades que ya le hemos visto, por eso es que hice una clase entera con respecto a esas propiedades y ahorita he hecho un repaso. Entonces, con esos puntos empezamos la resolución. A ver. Primero, hago una observación general acerca de este problema y me doy cuenta que estos dos lados son iguales. Perfecto. Entonces, si de un triángulo estos dos lados son iguales, es interesante, ¿no? ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Se acuerdan? Si dos de sus lados de un triángulo son iguales, automáticamente yo me voy a un tipo de triángulo. Hemos hecho 6 tipos de triángulo. A ver, triángulo, ¿cuál era? Rectángulo. ¿Cuál era el otro? Obtusángulo, acutángulo, escaleno, isósceles y equilátero. 6. ¿Qué tipo de triángulo es si es que dos de sus lados son iguales? Isósceles. Isósceles. Muy bien. Si esto es isósceles, porque obviamente este lado es igual a este lado, deduzco que este ángulo que está acá, es el mismo que está acá. Si este es X, este es X. Perfecto. Ya voy por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más puedo ver? Ya utilicé como dato, miren cómo voy llenando. Ya utilicé como dato que los dos lados son iguales.
Ya empecé a usarlo ya. Perfecto. ¿Qué más puedo usar de todas las propiedades que hemos visto? ¿Qué más? Que la suma de ángulos es 180 grados. Perfecto. Si yo tengo acá que este es 90 y este ángulo es 42, por ende, ¿qué ángulo es este de acá? ¿Qué ángulo tiene que ser? ¿Qué ángulo tiene que ser? 48. Este ángulo tiene que ser 48. Profesor, ¿pero por qué 48? Porque 48 más 42 da 90. Más 90 me da todo 180, que es justamente la propiedad que habíamos visto. Que la suma de ángulos internos de un triángulo es 180. Así que estamos dentro de lo correcto, no hay ningún problema. Este es 48. ¿Está bien? ¿Qué más podemos hacer? Ya utilizamos los dos datos importantes que nos dio el problema. ¿Cuáles son? Que es un triángulo isósceles porque dos lados son iguales y que llenamos números, ¿no? Porque nos dieron como dato que este es 42. Dedujo que este es 48. ¿Qué más puedo hacer? ¿Hay otro dato más para aplicar? ¿Hay algún otro dato que yo me hayan dado y tenga que seguir llenando los valores? No hay. Formalmente ahí quedó. Primero se llenan los datos que te dan del problema. Primero se llenan los datos. Si ya llenamos los datos del problema, lo que seguimos haciendo ya es empezar a sumar los ángulos, ver otra propiedad de repente y empezar a aplicar. Miren, acá hay un ángulo, acá hay un triángulo más grande. ¿Se acuerdan que hicimos que la suma, vamos a poner que este sea el D, que la suma de ángulos del triángulo BDC es 180 y por eso hay otro valor? Pero hay un triángulo más grande, que es el triángulo ABC. Triángulo ABC. La suma de sus ángulos de ese triángulo ABC es 180. Es 180. La pregunta es, ¿cuánto vale la suma de sus ángulos? A ver, tenemos el X más el X, porque todo esto es X, ¿se acuerdan? Este X más este X más 48. ¿Cuánto va a salir? A ver, tenemos X más este X más este de acá, que es 48, me debe dar 180. Perfecto, profesor, ya está. ¿De ahí qué hacemos? Sumamos, restamos. Tenemos una ecuación de primer grado y sale la respuesta de manera inmediata. Lo único que tenemos que hacer es sumar las variables y restar los números. A ver. X más X, 2X. 180 menos 142. 180 menos 48 sale 132. Listo. Por lo tanto, X sale, ¿cuánto? 66. 66. ¿Salió? Por supuesto que salió el problema. El ángulo X sale 66. Con esto ya lo resolvimos. Profesor, ¿había otra forma de resolver? Por supuesto, hay varias formas de resolver. Vamos a hacer otra. Borramos la pizarra. Si quieren ustedes pueden rebobinar el video para que puedan volver a ver. ¿Qué es eso? Entonces, la otra forma de resolver. A ver. Nos dimos cuenta que era isósceles, ¿correcto? Y seguimos los mismos pasos, que era llenar toda la información que podamos en función a los datos que nos ha dado. Isósceles, llenado de ángulos y todo. Entonces, si este ángulo es X y este triángulo que está acá es isósceles, como hemos visto,
isósceles. Entonces, por ende, este ángulo que está acá tiene que ser igual. Tiene que ser igual. Lo estoy haciendo de cero, jóvenes, ¿ya? Para que vean de que se puede resolver de varias formas. Depende cómo tú vayas llegando a la resolución, ¿ya? Esta es otra. Entonces, ya me doy cuenta acá que este de acá es X y todo esto es X. Si yo quiero saber cuánto vale este ángulo de acá, ya no todo completo, porque sé que todo completo vale X. Simplemente agarro al X, al ángulo total, al X, le resto 42. Le resto 42. Por ende, este ángulo que está acá es la diferencia de X menos 42. Y ya tendríamos ahí ese ángulo. Profesor, ¿y por qué ha llegado a hacer ese ángulo? ¿Por qué lo ha definido así? ¿Por qué ha escogido ese resultado? Porque acá tengo otro triángulo, mira, el ABD, otro triángulo, en donde puedo agarrar y aplicar de nuevo la condición de que la suma de ángulos internos de un triángulo es 180. Como puedo aplicar esa condición, lo que hago es formo una ecuación en este triángulo. Hace un momento formamos una ecuación en el triángulo más grande, esta vez no, lo hago en el triángulo ABD. Hace un momento fue en el triángulo ABC. Entonces agarro y lanzo la ecuación. A ver, la suma de todos estos ángulos, porque ya sé que este ángulo es 90, debe ser 180. Entonces agarro este ángulo, X, más X menos 42, más X menos 42, más este ángulo que es 90, me da 180. Igual vuelvo a agarrar, sumo las variables, sumo, resto los números y me debe salir lo mismo. Probemos. X más X, 2X. El 90 que está sumando pasa a restar. Acá quedaría 90. Acá queda menos 42. 2X queda solito acá. Y el que está restando pasa al otro lado con el signo más. Sería 90 más 42. Por lo tanto, 2X es igual a 132. Entonces, ¿cuánto vale X? Vale 66. 66 sale. O sea, jóvenes, salió lo mismo que hace un momento. Entonces, la idea para la resolución, porque vamos a poner unos cuantos ejemplos más, es primero llenar las condiciones que te está dando el problema. Todas las condiciones, llenarlas. Ir utilizando las condiciones, los ángulos, llenar todos los ángulos que puedas y de ahí formar ecuaciones. Esa es la idea. Esa es la idea, joven. ¿Está bien? Pasemos a otro problemita. Sigamos, jóvenes, pasemos a otro problema. Igual de triángulos. Así que... Es igual de triángulos, aunque parezca cualquier otra cosa. A, B, C, D y E. Hasta ahí. Déjenme ver el problema, cómo sigue. Este ángulo de acá es 50. Este es X. Y dicen que este lado es igual a este lado.
Ok, entonces el ángulo de acá no es acá y es acá, es 50. Y me dicen que AB es igual a BC e igual a BE. O sea, quiere decir que este ángulo, este lado también es igual. Así queda el problema, jóvenes. Y empezamos la resolución. Entonces, jóvenes, el problema es así, pero acá es la variable, acá. Me piden hallar este x y me dan esas condiciones, ¿no? Que este lado, que AB es igual a BC e igual a BE. Esas son las condiciones de este problema. Entonces, la idea es, una vez más, como les estaba comentando, llenar todos los datos que puedas. Todos los datos que puedas, para de ahí empezar a sacar algunas conclusiones y ir resolviendo el problema. Una vez llenado todos los datos, lo que tienes que hacer es buscar las ecuaciones para poder resolver. Recuerden que si son dos variables, se necesitan dos ecuaciones. Si es tres variables, se necesita tres ecuaciones. Y si es una sola variable, una sola ecuación y el problema se resolvió. Entonces, hagámoslo. Me dicen que este lado es igual a este lado. Por lo tanto, de los 6 triángulos que hemos visto, me dicen que dos lados son iguales. Deduzco que es, ¿qué tipo de triángulo? Escaleno, obtusángulo, acutángulo, rectángulo, equilátero. ¿Cuál? El isósceles nuevamente. Es el triángulo isósceles. Por eso es que los dos triángulos más conocidos y que se desarrollan más son los triángulos isósceles y el triángulo equilátero. ¿Está bien? Entonces, cuando me dicen que es isósceles, automáticamente yo deduzco que los dos lados son iguales y además los ángulos son iguales. Si este triángulo, el ABC es isósceles, quiere decir que este ángulo de acá, alfa, es igual a este ángulo de acá. Perfecto, es igual. Los dos ángulos son iguales. Ya llené uno de los primeros datos. ¿Qué dato? De que este es isósceles. Todavía no voy a usar este dato que me dicen que es 50. Todavía no lo voy a usar. ¿Por qué? Porque no tengo dónde usarlo. Porque para usar este 50, yo tengo que darme cuenta que en algún momento se suman 180 o alguna de las propiedades podré aplicar. Pero todavía no lo voy a usar. Voy a utilizar lo que veo de manera muy rápida, que es el triángulo isósceles, dos lados iguales. Me doy cuenta también que en el triángulo BEC es otro triángulo isósceles, Por ende, ¿qué es lo que hago? Aplico lo mismo. Dos lados iguales, dos ángulos iguales. Si este ángulo de acá es x más alfa, todo completito, yo deduzco que este también tiene que ser x más alfa, sí o sí, porque es un triángulo isósceles. Ya voy llenando los datos. Ya llené los datos de mis dos triángulos isósceles, porque son dos. Ya llené los datos. ¿Qué hago? Voy a ver cómo utilizo este de acá. Pero antes de usar esta nueva, antes de seguir llenando, debemos deducir, porque acá se puede deducir una propiedad del triángulo. Pero yo lo voy a explicar por aparte en la pizarra, un lado, lo voy a explicar. ¿De qué trata eso? Si tenemos un triángulo de esta manera, y este es alfa y este es beta, deduzco de que esto es alfa más beta. Profesor, pero ¿cómo lo ha deducido? ¿De dónde salió? Si no me equivoco, si mal no me acuerdo, ya lo hice la clase pasada. Pero vamos a suponer de que no se acuerda. Vamos a deducirlo un poco. Vamos a deducirlo de manera rápida. A ver. Si este de acá es x, sabemos que alfa más beta más x, alfa más beta más x es igual a 180. Genial. ¿No? Porque acá también
lo vemos. ¿Está bien? ¿Qué pasa si dejo solo el X? El X es igual a 180 menos alfa más beta, si solo fuera el X. Entonces, en lugar del X, yo voy a poner 180 menos alfa más beta. Si este ángulo que está acá es 180 menos alfa más beta, si este que está acá es 180 menos alfa más beta, 180 menos alfa más beta, más que, vamos a suponer de que no sepa, más que da 180. A ver, ya tenemos otra ecuación. Vamos a hallar cuánto vale esto de acá. Esto vale, a ver, se va el 180, se va el 180, el menos alfa más beta pasa hacia el otro lado con el signo cambiado, por lo tanto el A queda igual a alfa más beta. ¿Listo? De esa manera hemos inferido de que ese ángulo es alfa más beta. Entonces, esta propiedad nos dice que si tenemos un triángulo de esta manera, cuando dos de sus ángulos sumamos, me da el ángulo externo. Mira qué simpática esta propiedad. Cuando sumamos dos de los ángulos internos, me da el ángulo externo. ¿Está bien? Ya sabemos, ya no lo tengo que deducir, porque ya sabemos que si estos dos, la suma de estos dos me da este ángulo externo, que sería alfa más beta. Ya está. Entonces aplico esa propiedad acá, lo vamos a aplicar acá. Ya les comenté que se podía deducir sin ningún problema, pero ya lo he colocado ya como una propiedad, como una fórmula, de esa manera. Seguimos. ¿Dónde podría aplicar esto que habíamos hecho acá? ¿Dónde? ¿En qué parte de este triángulo? Sin mover nada, sin poner una línea más ahí. ¿Dónde podría aplicar? ¿En qué triángulo? En este de acá, en este chiquito, en este grande, en todo este grande. ¿Dónde lo podría aplicar? Vamos a suponer, jóvenes, de que ustedes no sepan exactamente dónde lo pueden aplicar. ¿Saben lo que hace? Lo aplican en todos los triángulos. En todo donde vean espacio para aplicar, le colocan eso. Y en algún momento se van a dar cuenta. Esa es la idea a la hora de practicar la matemática. Tienen que aplicarlo y después poquito a poquito van a lograr captar, van a lograr deducir y solo lo miran y ya van a poder sacar la respuesta. Por ejemplo, podríamos aplicarlo acá. Profesor, ¿y por qué tendría que aplicarlo ahí? O sea, ¿de dónde usted lo dedujo? ¿Cómo? No. Recuerden que yo les había dicho que tenían que llenar todo lo que puedan. Es el primer paso para resolver un problema. Al inicio, ¿qué se hace? Se llena todo lo que se pueda. Entonces, si sabemos esa propiedad, llenamos. Pues alfa más 50 sería acá 50 más alfa. Ya tenemos un pequeño ángulo de llenado con esa propiedad que acabamos de ver. ¿Está bien? Ahora, ¿dónde más podemos aplicar eso? ¿Dónde más? Miren, acá también, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Miren, acá. Profesor, acá, pero ¿dónde? ¿Cómo lo hacemos? Miren, si sumas este ángulo más este ángulo, te da el de acá. Lo voy a sacar de ahí para que lo puedan ver mejor. Lo voy a proyectar acá, miren. Mírenlo, miren cómo. Ahí. Ahí. Y ahí. Este ángulo es X. Este ángulo es X más alfa. Y este ángulo es 50 más alfa. Pero lo voy a dejar por acá, no lo voy a colocar. Vamos a ponerle acá que es 50 más alfa. ¿Está bien?
¿Por qué no lo voy a colocar? Porque voy a agarrar y voy a hacer la misma propiedad, pero con estos dos ángulos. Y esto lo voy a dejar un ratito ahí. Ya sé que este es 50 más alfa, pero lo voy a aplicar acá. Sumar esos dos para que me dé el ángulo externo. La suma de dos ángulos internos me va a dar un ángulo externo. Entonces, si sigo aplicando esa propiedad, la chunto. Acá es x más alfa más x. X más alfa más x. Por lo tanto, miren acá, qué bonito ha salido, ¿eh? X más alfa más x tiene que ser igual, no queda de otra, caballero nomás, 50 más alfa. Tenemos una ecuación con dos incógnitas. ¿Sale o no sale? No sale. Para poder resolver necesitamos dos ecuaciones porque hay dos incógnitas. Y en este caso hay una ecuación, una incógnita. Pero este problema es particular. Porque si se pueden dar cuenta, el alfa se va a eliminar. A la hora que pase al otro lado, el alfa va a pasar restando y va a terminar eliminando. Entonces ahí podría hacerlo. ¿Está bien? A ver. X más x, 2x. El alfa que está acá sumando pasa al otro lado restando y anula al alfa que está ahí. Y queda solamente 50. Por lo tanto, el x vale 25. Y salió. El x vale 25, salió, jóvenes. ¿Qué hicimos? Vamos a repasar. Nos dieron como dato lados iguales, y empezamos a llenar todos los valores que podamos llenar. Por ejemplo, le pusimos alfa acá, le pusimos alfa acá. Una vez que llenamos esto, tomando en cuenta que este lado es igual a este lado y esto es isósceles, ¿qué hacemos? Pasamos acá, en donde este lado es igual a este lado. Si este es alfa y este era x, por lo tanto este es x más alfa. Esto también es x más alfa. Esto también es x más alfa. Después, ¿qué hicimos? Aplicamos la propiedad de suma de ángulos internos, te da un ángulo externo. Sumamos este más este y me dio el de acá. Volvimos a aplicar la propiedad de suma de ángulos internos, te da un externo. Sumamos este más este y me da el mismo. Aplicamos una ecuación, se eliminaron los valores para suerte mía y para suerte de ustedes, porque recuerden que dos ecuaciones, dos incógnitas, tengo que tener dos ecuaciones. En este caso tenía dos incógnitas, una sola ecuación, pero la variable alfa se termina eliminando solita. Bueno, obviamente el problema fue adrede para que suceda eso, porque si no, no podríamos haberlo resuelto, o de repente hallando otras formas, trazando líneas, alturas, bisectrices, tantas cosas que se puede hacer, de repente se hubiera hallado. Pero en este caso nos la pusieron fácil para poder resolverlo. ¿Está bien? Pasemos a un siguiente problema. Sigamos con el siguiente problema. En este problema nos dicen que AB es igual a BC igual a CD igual a AD. ¿Qué nos quieren decir cuando nos dicen eso? ¿Se acuerdan? ¿Que es un rectángulo, un cuadrilátero o un cuadrado? Es un cuadrado. Si me dicen que estos dos lados son completamente iguales, yo deduzco que es un cuadrado sí o sí.
¿Está bien? Sí o sí es un cuadrado. ¿Qué más? Si no me equivoco, el problema trazan una diagonal acá. Una diagonal. La diagonal que hace en un cuadrado biseca, corta, en dos mitades completamente iguales. Esa es la diagonal de un cuadrado. ¿Está bien? La diagonal de un rectángulo también la biseca, la corta en dos mitades exactamente iguales. Eso es lo que hace en un cuadrado y en un rectángulo sus diagonales. ¿Qué más nos dice el problema? Vamos a revisarlo. Sale una línea, de acá se traza una altura y de acá baja una línea acá. Esta es una altura. Ahí. ¿Qué otros datos nos dan ahí? Nos dicen que este de acá es 30 y este ángulo es X. Con esos datos, sabiendo de que es un cuadrado, una diagonal, y adentro hay colocado triángulos, tenemos que resolver el problema. Empecemos. Entonces, jóvenes, es un cuadrado, por ende, estos ángulos que están acá tienen que ser rectángulos, o sea, 90 grados. Ya lo tenemos clarísimo eso. ¿Qué más? Recuerden que les había dicho que tenemos que llenar todos los datos que podamos para poder resolverlo. Todos los datos que vayamos a poder, todos. Y después ya empezamos a sacar las ecuaciones. Así es el proceso, así son los pasos y así tenemos que hacerlo. Ya, vamos. Sigamos. ¿Qué más? Hay una propiedad que no les había comentado, que era que cuando tenemos un cuadrado y nosotros trazamos la diagonal, biseca al cuadrado, lo parte en dos, exactamente en dos mitades iguales, ya les había comentado. Pero también en un cuadrado, lo que hace es a este ángulo, en un cuadrado, joven, no en un rectángulo, a este ángulo que está acá, que es 90, lo parte en dos. Si es 90 y lo parte en dos, ¿cuánto sería el ángulo? La mitad, que es 45. Este acá es 45, este es 45, 45 por acá y 45 por acá. Esta es una de las propiedades del cuadrado y de su diagonal a la hora que la intersecta. Entonces, por deducción, si esta es una diagonal de este cuadrado, del cuadrado ABC, entonces este ángulo ¿cuánto es? 45. Perfecto. Ah, profesor, fácil, entonces este también es 45. Sí, correcto. Este también 45. Este también 45. ¿Qué más podemos llenar? Ya hemos llenado esta parte, ya vimos la diagonal, ya llenamos los ángulos del cuadrado, que son 90 y 45 cuando es la diagonal. ¿Qué más? Según los datos que nos están dando, ¿qué más podemos hacer? Seguimos utilizando los datos, tenemos que utilizar todos los datos que nos están dando. Con esto hemos deducido que es un cuadrado, perfecto. Entonces, profesor, también este lado es igual. Muy bien. Le ponemos una bolita acá, con el cual identificamos de que los cuatro lados son iguales, porque todo tiene que estar plasmado en el problema, todo tiene que estar colocado para la hora de la visualización de dicho ejercicio, de dicho triángulo, de dicho círculo, podamos ver y seguir desarrollando el problema. ¿Qué más? Miren, acá tiene el ángulo 30 y acá va, esto me da pie para una nueva propiedad. A ver, si tengo dos líneas que se cruzan, yo puedo deducir de que este ángulo es igualito a este ángulo que está acá. Igualito. ¿Ya?
sí o sí es igual. ¿Qué más? Que este ángulo, si fuera beta, es igualito a este que está acá. ¿Está bien? ¿Dónde vemos ese ejemplo? ¿Dónde vemos esa propiedad en este ejercicio? ¿Dónde la vemos? ¿Dónde vemos este cruce? ¿Dónde lo vemos? En el 30, correcto. Ahí en el número 30 lo estamos viendo clarísimo. En el 30. Aplicamos. Se llama opuesto por el vértice. Entonces, si este es 30, este también es 30. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Miren, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más? ¿Dónde más llenamos? ¿Qué más podemos seguir llenando? Porque tenemos que llenar todos, no se olviden. Lo mismo va a ser cuando sigamos haciendo los siguientes ejercicios, que cada vez se va poniendo un poquito más de hoy, pero vamos poniendo más ejercicios en el transcurrir. A ver, vamos a hacerlo acá, miren. Este ángulo de acá. Profesor, pero ese ángulo no es dato. Claro, yo sé que no es dato. Pero este ángulo que está acá, en función a esta variable, que es justamente la que nos pide, que es la x, podemos resolverlo. Podemos resolverlo. Esta de acá es, vamos a ponerle que fuera un a. ¿Ya? Y vamos a hallarlo. Vamos a hallarlo. Entonces sería a más x más 90. A más x más 90. Da 180. Perfecto. Despejamos el a. ¿Qué quiere decir despejamos? Dejamos solita la variable a. Solita la vamos a dejar. Entonces colocamos a. Y el 90 que está allá pasa a restar. Sería 180 menos 90 sería 90. El x que está sumando pasa a restar. Profesor, pero el x es lo que queremos hallar. Sí, jóvenes, pero en este caso necesitamos el a acá, en este ladito de acá. En función al x, justamente. Por eso lo estamos colocando en función al x. Entonces este a es 90 menos x. Ya tenemos que este a es 90 menos x. Y acá surge otro triángulo, mira acá, mira. 90 menos, y acá tienes otro triángulo en donde se puede aplicar la ecuación de que la suma de ángulos debe dar 180. Entonces, en ese nuevo triángulo aplicamos que la suma de ángulos debe dar 180. ¿Cómo hacemos? Este 90 menos x más este número que está acá, 30, más 45, todo eso me da 180. ¿Cuál es el ejercicio que va a quedar para ustedes? Es resuélvame esa ecuación súper sencilla, simple, ni siquiera para que me digan que van a resolver todo el ejercicio y todos los problemas. Es una simple ecuación. Pero con eso yo me voy a dar cuenta de que ustedes han visto el video completo. Entonces me resuelven esto, por favor, lo envían al correo y con eso me voy a dar cuenta de que han estado viendo el video. Listo, jóvenes, nos vemos por favor la siguiente clase y que seguimos con más ejercicios de geometría.